Sheldon Cooper tiene memoria eidética. Lo repite en las dos series, siempre con el mismo orgullo. Recuerda conversaciones enteras de cuando tenía 4 años. Recuerda el número de patente de un auto, que vio una sola vez. Recuerda, con precisión de manual, cosas que ninguna persona normal podría recordar. Y sin embargo, casi todo lo que contó sobre su infancia en The Big Bang Theory no coincide con lo que después nos mostró Young Sheldon. No son detalles menores. Son 10 contradicciones directas, y algunas son tan grandes que las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Cuando alguien con memoria perfecta cuenta algo distinto a como pasó, ya no se llama olvido. Hoy las repasamos todas, una por una, con episodio y minuto, y al final, la serie misma nos da la explicación, en una frase que dice el propio Sheldon. Durante 12 temporadas de The Big Bang Theory, Sheldon repite la misma idea de 1000 formas distintas, que estuvo solo toda su infancia, que nadie lo entendía, que era el chico raro al que ningún otro chico se le acercaba. Esa soledad es la base de cómo se explica a sí mismo como adulto. Después llegó Young Sheldon, y ahí resulta que sí tuvo un amigo. Se llama Tam, aparece en el segundo episodio de toda la serie y se queda 4 temporadas enteras. Se hacen amigos por los cómics y porque ninguno de los dos encaja en ningún otro lado. Almuerzan juntos casi todos los días. Tam está en los cumpleaños, en la tienda de cómics, en los peores días de la escuela. Es la amistad más larga de toda su infancia, y la serie la trata como tal. ¿Por qué borrarías de tu historia al único amigo que tuviste de niño? Porque estuve solo toda mi infancia es una versión más limpia, más ordenada. Es una frase que explica de una sola vez por qué eres difícil, por qué te cuesta la gente, por qué nunca aprendiste ciertas cosas. Admitir que sí tuviste un amigo y que después lo dejaste ir, obliga a hacerse preguntas mucho más incómodas. Y esas preguntas tienen respuesta, porque The Big Bang Theory sí muestra el reencuentro. En la temporada 12, episodio 4, Tam adulto viaja hasta Caltech para ver a su viejo amigo, y Sheldon lo trata con un frío que no se entiende hasta que lo explica. Tam le había prometido mudarse con él a California. Después conoció a una chica, decidió quedarse en Texas, y Sheldon se fue solo. 20 años sin hablarse. Y Sheldon, que no exagera cuando clasifica a la gente, lo tenía anotado como enemigo mortal. No es que Sheldon no tuviera amigos, es que dejó de tenerlos, y después contó la parte que le convenía. Con Tam, se puede argumentar que fue una omisión. Con lo que viene, no hay forma de argumentar nada. Esta es la más directa de todas, porque no hay interpretación posible. Son 2 versiones del mismo viaje, y no pueden ser ciertas al mismo tiempo. En la temporada 1 de The Big Bang Theory, episodio 11, Sheldon está enfermo en su cama, y Penny le pregunta si nunca se enfermó estando solo. Y ahí suelta la anécdota, con la seguridad de quien recuerda cada detalle. Dice que sí, una vez, cuando tenía 15 años, y pasaba el verano en el Instituto Heidelberg, en Alemania. Penny le pregunta si no había nadie ahí para cuidarlo, y él contesta que no, que su mamá tuvo que volar de vuelta a Texas a ayudar a su papá, porque la casa se había salido de los bloques otra vez. Penny se sorprende, ¿otra vez? Y Sheldon lo explica sin darle importancia. Era temporada de tornados. En Young Sheldon vemos ese viaje. Sheldon va con Mary a un programa de verano en Heidelberg, y entonces cae un tornado en Medford. Mary entra al cuarto y se lo dice sin rodeos. Tenemos que irnos a casa. La casa de Mimo quedó destruida. Sheldon pregunta para qué, si todos están bien, y ahí viene el intercambio que rompe la anécdota de la serie madre en 2. Mary le dice, con esas palabras, no discutas conmigo, tú te vas a casa. Y Sheldon le contesta, los alemanes están obsesionados con las reglas y no tienen ningún sentido del humor. Yo estoy en casa. ¿Qué haces cuando 2 versiones del mismo viaje no pueden ser ciertas al mismo tiempo? Eliges cuál te conviene contar. En una, un chico enfermo y abandonado en un país extranjero. En la otra,
Una madre que no se movió de su lado. Porque no se movió. Un episodio después, en Texas, alguien le pregunta a George por su esposa, y George contesta la frase que cierra el caso. Mi esposa está en Alemania. Todo el verano. Y ahora fíjate en todo lo que las dos versiones tienen en común, porque es lo que hace imposible decir que son viajes distintos. La misma ciudad, Heidelberg, el mismo instituto, el mismo verano, la misma edad, 15 años, y hasta el mismo tornado en Texas. Todo coincide menos una cosa, si su madre se quedó o se fue. Mary no volvió, se quedó los 3 meses. Y no solo estaba, cuando los compañeros europeos se ríen de Sheldon por no conocer una variedad de Calabi-Yau, es ella la que interviene para defenderlo. Esta contradicción es especialmente incómoda, porque la anécdota de Alemania, en The Big Bang Theory, no era un chiste suelto. Era una de las piezas con las que Sheldon construía la idea de que su familia no lo cuidaba. Y la precuela muestra exactamente lo contrario, en el mismo viaje, en el mismo país. Hasta aquí hablamos de escenas. Ahora vamos a mirar cómo cuenta su propia biografía, que es donde la cosa se vuelve indefendible. Si esto te está enganchando, quédate, porque en el próximo caso, Sheldon cuenta su propia biografía y se salta 4 años enteros. Suscríbete a Sofá Ficción. Subimos uno todos los días, y en cada uno nos metemos detrás del guión de los personajes que la serie dejó de lado. Pongamos la línea de tiempo sobre la mesa. Young Sheldon arranca con Sheldon de 9 años. Entra a la universidad a tiempo completo a los 11. Se recibe en East Texas Tech a los 14. Después lo aceptan en Caltech y se muda a California. Cuando empieza The Big Bang Theory, Sheldon tiene 27 años. Y en el 4º episodio de la primera temporada, Sheldon le resume a Leonard su vida entera hacia atrás, en 4 pasos. Dice que se pasó los últimos 3 años y medio mirando pizarras llenas de ecuaciones, que antes de eso pasó 4 años con su tesis, que antes de eso estaba en la universidad, y que antes de eso estaba en 5º grado. Léelo otra vez, porque el problema no es la suma. ¿Dónde está la secundaria? Sheldon acaba de contar su propia biografía, saltando de 5º grado directo a la universidad, y Young Sheldon son 7 temporadas de secundaria en Medford. Ahí está Tam, ahí está Verónica, ahí están los profesores que lo empujaron, el equipo de fútbol de su padre, la biblioteca, los almuerzos. ¿Cómo hace alguien con memoria perfecta para saltarse 4 años de su propia vida? No se los salta por error. Ese es el punto. Un personaje que recuerda el clima de un martes de 1989 no pierde de vista la etapa entera en la que fue a la escuela con otros niños. Y no es casualidad cuál es la etapa que desaparece. Es exactamente la que contradice el resto de su relato, la única en la que tuvo amigos. Si los años se pueden acomodar, las personas también, sobre todo las que ya no están. El Dr. John Sturgis es, sin discusión, la figura académica más importante de la infancia de Sheldon. Es el profesor que lo trata como colega y no como problema, el que lo mete en la universidad, el que le enseña física de verdad, el que, en varios momentos, hace de padre en todo lo que tiene que ver con su formación. En The Big Bang Theory no existe, no aparece, no se lo menciona, ni una sola vez en 12 temporadas. Y lo más llamativo, cuando Sheldon gana el Premio Nobel de Física y da su discurso de agradecimiento, un discurso donde se acuerda de su familia y de la gente que lo formó, Sturgis no está. ¿Qué tiene que pasar para que borres por completo al mentor de tu infancia? Que hayan terminado mal. Y la precuela deja la explicación servida, quizás sin querer. Está en la temporada 6, episodio 18. Sheldon quiere investigar la búsqueda de vida en otros planetas. Sturgis le dice que no. Sheldon le reclama cómo puede descartar así una línea de investigación, y Sturgis le contesta que a veces dice que no nada más por gusto, y que esta vez es por su bien,
que a los científicos que persiguen hombrecitos verdes se les ríen en la cara. Sheldon se va a buscar a otro profesor, y cuando vuelve, se lo dice a Sturgis con todas las letras, que debe saber que lo está reemplazando por un mentor más valiente. No fue una pelea a gritos, fue un despido. A partir de ese momento, Sturgis desaparece de la versión oficial, no de la vida de Sheldon, de su relato. Borrar a alguien es una cosa, inventarle un papel a otro es bastante peor. En The Big Bang Theory, Billy Sparks tiene un puesto asignado. En la temporada 3, episodio 5, Sheldon repasa en voz alta su lista de enemigos de todos los tiempos, y ahí está Billy, el que vivía al final de su calle, ocupando el 6º lugar. Y en la temporada 5, episodio 12, aparece el cargo concreto, que cuando Sheldon tenía 5 años, Billy Sparks le metió un peso mexicano por la nariz. Un puesto en una lista y un expediente. Eso es lo que quedó de Billy en el relato adulto. En Young Sheldon, Billy Sparks es el vecino torpe, lento, absolutamente inofensivo. Un niño que no le hace daño a nadie, que a veces resulta pesado, pero que jamás actúa con crueldad. Si algo, es de los personajes más inocentes de toda la serie. ¿Por qué convertir en villano a alguien que nunca te hizo nada? Porque una infancia con abusadores explica mejor al adulto que uno quiere ser. Es más fácil justificar la desconfianza, la distancia, la incomodidad social, si tuviste enemigos de verdad. Un vecino torpe pero bien intencionado no explica nada. Un torturador de infancia, sí. Y aquí conviene detenerse, porque este caso es distinto a los anteriores. En Alemania había una versión falsa de un hecho. Aquí hay una versión falsa de una persona. Billy no aparece distorsionado en un detalle. Aparece con el papel cambiado. Y si a uno le inventaron un papel que no tenía, a otro se lo quitaron. Antes de seguir, dinos en los comentarios cuál de estas contradicciones te parece la más grave. Hay una que siempre divide a la gente, y no es la que todo el mundo cree. Para entender este caso, hace falta una escena concreta, y es de las mejores que le escribieron a Sheldon en 12 temporadas. Temporada 6, episodio 11. Están jugando a un juego de rol y a Sheldon le toca decidir qué hace con Santa Claus, que aparece encadenado, y en vez de liberarlo, se arranca con un discurso. Le recuerda que su madre lo llevó a verlo en Galveston, Texas, cuando él tenía 5 años, y que le preguntó qué quería de Navidad. Y que él pidió a su Pop, porque ese fue el año en que su abuelo murió, que lo extrañaba y lo quería de vuelta. Y entonces suelta la frase. Dice que Pop era el único de su familia que lo animó a dedicarse a la ciencia. El único. Ahora pon eso al lado de Young Sheldon, y fíjate en lo que pasa. Mary se pelea con la escuela entera para que lo dejen adelantar cursos. George lo lleva y lo trae a la universidad todos los días. Mimo le presenta a Sturgis y le pone dinero encima. Sturgis lo mete en las clases de física. La doctora Linkletter, el director Peterson, la biblioteca del pueblo. ¿Cuánta gente tiene que empujarte para que digas que solo te empujó una? Toda su familia, y 7 temporadas mostrándolo. Y esta contradicción es distinta a todas las anteriores, porque no funciona borrando a nadie. Funciona ascendiendo a uno y borrando al resto. El abuelo se queda con el crédito completo de haber creído en él, y los que estaban ahí, todos los días, desaparecen del reparto. Es lo que pasa con la gente que perdemos temprano. Con los años ocupan un lugar más grande del que tuvieron. Eso, en una persona real, es entendible y hasta conmovedor. En alguien con memoria idética, y a costa de los que sí estaban, es otra cosa. Con el abuelo, el recuerdo ascendió a alguien. Con lo que viene, hizo justo lo contrario. La Mimo de Young Sheldon es probablemente el personaje más querido de toda la serie. Cálida, protectora, la única adulta que ve a los 3 nietos por igual. La que nunca falla. La Mimo de The Big Bang Theory aparece una sola vez, en la temporada 9, episodio 14. Y dura poco,
En el papel de abuela entrañable, Sheldon la anuncia como la mujer más amable y dulce que vas a conocer. Y añade, sin que nadie se lo pregunte, que eso vale, salvo que seas una tusa destrozándole el huerto. Porque en ese caso, puedes esperar que te aplaste la cabeza con una pala. Y cuando llega, lo confirma. Después de discutir con Amy sobre si el trabajo de ella importa o no, le agradece la honestidad y le devuelve la suya. Le dice a la cara que no le cae muy bien. ¿Por qué la misma persona es cálida en una serie y áspera en la otra? Aquí aparece algo interesante, y es que la dirección de la contradicción se invierte. Con George padre, el recuerdo adulto empeoró a alguien que fue bueno. Con Mimo, pasa parecido. La abuela que lo defendió toda la vida terminó, en el relato adulto, con el papel de personaje secundario y algo duro. Y ese es el detalle que hace que todo esto sea más que trivia de continuidad. Las contradicciones no van en cualquier dirección. Los que estuvieron cerca aparecen peor de lo que fueron. Los que estuvieron lejos aparecen mejor. Es exactamente lo que hace alguien que necesita justificar por qué se fue. Y hablando de aparecer peor de lo que uno fue, hay un caso que se lleva todos los premios. Esta es la contradicción más grande de toda la franquicia, y no hace falta que nos extendamos porque le dedicamos un video entero. El resumen: durante 12 temporadas, The Big Bang Theory pintó a George Cooper padre como un borracho y un infiel, un tipo del que Sheldon prefería no hablar. Young Sheldon lo mostró como un hombre presente, imperfecto pero decente, que rechazó trabajos mejores para no mudar a su familia, y que estaba ahí todos los días. ¿Cuánto se puede distorsionar a una persona que ya no puede defenderse? 12 años de distorsión. Y lo más duro es que George murió sin enterarse nunca de la versión que su propio hijo iba a contar de él. Si quieres el caso completo, con episodio y minuto, está en el video que dejamos enlazado. Hasta aquí, todo esto se podría explicar con una teoría elegante. Con el próximo caso, esa teoría se cae sola. Todo lo que vimos hasta ahora tiene una explicación posible, que Sheldon esté contando mal su propia historia. Es una teoría ordenada, y además le da sentido a las dos series. Pero hay un problema. En la temporada 6, episodio 18, hay un plano de lo más normal. Se ve un cartel amarillo que dice «Parada del autobús escolar», y Missy caminando hacia él con la mochila, como cualquier chica de su edad, un martes por la mañana. Excepto que 2 episodios antes, en el 16, Missy había robado la camioneta de su padre, había cruzado medio estado con Paige y había terminado detenida por la policía en la carretera. Ni castigo, ni consecuencia, ni una línea que lo mencione. La mochila y el autobús, como si nada. Y hay un detalle que lo vuelve casi una broma. La persona con la que Missy se queda conversando en esa parada es Billy Sparks, el mismo Billy que, según el Sheldon adulto, ocupaba el 6º puesto en su lista de enemigos. Y si el problema no fuera el recuerdo de Sheldon, sino el guión. Porque aquí la precuela no se contradice con la serie madre. Se contradice consigo misma, en la misma temporada, con 2 episodios de diferencia. Y hay un detalle que lo empeora, o que lo mejora, según cómo lo mires. Ese episodio 18 es el mismo en el que Sheldon descarta a Sturgis. El mismo capítulo que nos da la prueba del mentor despedido es el que hunde la teoría entera. Eso obliga a ser honestos. Parte de estas contradicciones son, sencillamente, descuidos de escritura. No todo es una teoría profunda sobre la memoria y el relato. Algunas veces, nadie revisó el capítulo anterior. Reconocerlo importa, porque este video no se trata de defender una teoría a cualquier precio. Se trata de mirar la evidencia completa, incluida la que no encaja. Y aún así, cuando pones todas las contradicciones juntas, aparece algo que los descuidos de guión no explican. Este último caso no es una escena puntual, es todo lo demás. El Sheldon de The Big Bang Theory describe una infancia difícil, una familia que no lo entendía, un pueblo que no lo quería, una vida que soportó hasta que pudo escapar a California.
El Sheldon de Young Sheldon vive en una casa cálida. Tiene una madre que lo defiende con una intensidad casi asfixiante. Un padre presente. Una abuela que lo adora. Un mejor amigo. Profesores que lo impulsan. Sufre acoso. Sí, pero mucho menos del que uno esperaría por cómo lo cuenta después. ¿Por qué alguien exageraría lo difícil que la pasó? Porque una infancia dura justifica al adulto difícil. Si tu familia te quería, si tu casa era cálida, si tuviste gente que apostó por ti, entonces tienes que buscar otra explicación para en quién te convertiste. Y esa explicación es mucho más incómoda de mirar. Es más fácil decir, nadie me entendía, que decir, me entendían. Y aún así, elegí irme y no volver. Después de todo esto, queda una pregunta. ¿Son errores de guión o son otra cosa? Y la serie la respondió sola, en el último capítulo. En el final de Young Sheldon, se revela que todo lo que estuvimos viendo, las 7 temporadas completas, es un libro de memorias que Sheldon adulto está escribiendo. Aparece él mismo, ya grande, sentado frente al texto. Y la serie remata la idea con un chiste que en realidad es la tesis del video entero. Alguien le pregunta si lo que está escribiendo son sus memorias o una novela de fantasía. Sheldon contesta, muy serio, que para su información, la palabra memoria viene de memoria. Ese solo intercambio reordena la serie completa, porque no estábamos viendo lo que pasó, estábamos viendo lo que él eligió contar, muchos años después, con todo lo que eso implica, lo que se agranda, lo que se achica, lo que se acomoda, para que la historia cierre. Y ahí es donde la memoria idética deja de ser una contradicción y pasa a ser el punto. Sheldon no recuerda mal. Sheldon edita. Lo cual, si lo piensas, es lo más humano que hizo el personaje en toda la franquicia. Todos hacemos esa edición. La diferencia es que él tenía memoria perfecta y la hizo igual. Eso no explica todos los casos, y ya vimos que algunos son descuidos de guión, pero explica los que importan, los que van todos en la misma dirección, los que hacen que su familia parezca peor de lo que fue. Al final, la contradicción más grande de Young Sheldon no está entre las dos series. Está entre lo que a Sheldon le pasó y lo que Sheldon necesitaba creer que le había pasado. Si llegaste hasta acá, ya sabes por qué existe este canal. Suscríbete a Sofá Ficción, que subimos uno todos los días, y cuéntanos abajo qué otro detalle de la serie quieres que desarmemos.